vamos por ahí. Vamos a hacer hoy día desde la reconstrucción nacional, pasando por la República Aristocrática, hasta el oncenio de Augusto Bernardino Leguía. Entonces, vamos a empezar instrucción nacional. A ver, que avance el PPT. Cambio el PPT por aquí. Ya está. Ok. A ver, ¿qué es la reconstrucción nacional? Que por cierto es un término usado por este historiador peruano bastante notable, bastante, ¿no?, conocido, el historiador Jorge Basadre, que a este periodo de la historia posterior al final de la guerra con Chile, pues le llamó así, ¿no? Reconstrucción nacional por esta tarea que nos va a tocar a todos los peruanos de levantarnos, de reconstruirnos, de recuperarnos del daño que nos dejó la guerra, ¿no? Estamos hablando de un daño que para algunos hasta el día de hoy no se ha podido borrar, ¿no? Por ahí que nos pica, nos duele, nos afecta o algo nos causa, ¿no? Cada vez que recordamos este evento, esta derrota frente al país de Chile. Entonces, ¿por qué era necesario reconstruirnos? ¿Por qué? Porque la guerra nos dejó con muchos gastos. Recuerda que en sí, ya al iniciar la guerra, nosotros estábamos en una bancarrota económica, y esos 4 años fueron para nosotros de no solamente perder territorios, sino también los heridos, los muertos, la agudización de problemas sociales que la guerra nos dejó en las haciendas, sobre todo. De repente también esta inestabilidad política que vivimos durante esos años de la guerra también nos dejaron, ¿no?, un sinsabor acerca de nuestra clase gobernante, ¿no? Fue bastante lamentable verlos pelear por el poder en un momento en que debimos estar unidos para hacer frente a un enemigo común, que eran los chilenos. Además de eso, es el trauma de haber tenido a los chilenos aquí en nuestro territorio, aquí en Lima, durante 2 años, ¿no? 2 años en que tuvimos que verlos ahí acechándolas, ¿no? En cada, digamos, esquina, las bodegas, alrededor de las casas. La presencia de ellos no se olvida y pues ya una vez que la guerra termina, para nosotros era un desafío, era como una tarea que no se podía postergar, el volver a reconstruirnos desde cero, ¿no? A volver a abrir las tiendas, volver a abrir, ¿no?, las instituciones públicas, negocios, comercios, el comercio también, hablando de eso también, ¿no? Volver a ponerle ganas no solamente ahí, sino también en las demás actividades económicas, entre otras cosas. Entonces, a este periodo que coincide con lo que se conoce como el segundo militarismo, es lo que se llama reconstrucción nacional. Ahora, si queremos ser más precisos, más de repente agradecidos, tenemos que señalar, ¿no?, el segundo gobierno de Piérola como el gobierno que realmente va a representar la reconstrucción para nosotros, ¿no? En esos años, ahí sí podemos, ¿no?, decir que se logró y se inició esa tarea de reconstruirnos. Con Miguel Iglesias, con Cáceres, no hay realmente, ¿no?, esas características de reconstrucción, porque como estábamos en ese militarismo, ¿no?, en ese segundo militarismo, fueron años que se caracterizaron por ese caudillismo, por inestabilidad, por esas guerras civiles, entonces no hubo recuperación nacional en esos años del militarismo. Entonces, vamos a empezar con este segundo militarismo del que nos habla la historia peruana, 1883 hasta 1895. Un poco las causas de este segundo militarismo, que se parece al primer militarismo, es la ausencia o crisis, debilitamiento de este partido que para nosotros
fue una promesa, ¿no? Cuando se fundó, cuando llegaron al poder, generaron esas expectativas en la población, pero que rápidamente se derrumbaron porque en el poder los civiles no fueron lo que se esperó de ellos y durante los años de la guerra, cuando esperamos que ellos pues tomaran las riendas o dieran algún tipo de alternativa de solución. No fue así, ¿no? El Partido Civil fue inexistente, fue vaga su presencia, o sea, no pasó nada, como quien dice. Entonces entra en crisis el partido porque no confía en ellos. O sea, un partido que no te representa, que no ayudó en nada, para ti ese partido es un descrédito, no confías en ellos, no le darías su voto, pues te das cuenta. Entonces, esta característica, esta causa, hace que se vuelva a confiar en los militares. Porque mal que bien, los militares son la opción. Son héroes, han luchado en la guerra. Mira, a diferencia de muchos, han estado ahí, han podido dar su vida en la guerra. Y te guste o no, son una institución fuerte, una institución que no teníamos en ese momento otras. Entonces regresan los caudillos. Y tú ya sabes cómo son los caudillos, son personajes que tienen ejércitos, que son populares y que van a, no por elecciones, sino por la fuerza. ¿Ok? En estos años vamos a ver que surgen nuevos partidos políticos, por ejemplo, el partido de Piérola, el partido de Cáceres, el partido de Iglesias, ¿no? Son partidos que se van a fundar. Ahora, decirte que estos partidos de aquellos años son partidos de grupos, son partidos de élites, son partidos de sectores pequeños de la sociedad. No son partidos que representen la voluntad popular, a los indígenas, ¿no? No son ese tipo de partidos. Los partidos de estos años son partidos de élite. Los partidos para el pueblo se fundarán de por allá, la tercera década, ¿no? Segunda, tercera década del siglo XX. Por ejemplo, este partido, el APRA, la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, por ejemplo, ya esos sí eran así como de masas. Y eso obviamente tiene un porqué, ¿no? En esos años estábamos viviendo en el mundo el surgimiento de partidos de masas en todo el mundo, así que acá en el Perú también nos tocó vivir esa etapa donde aparecen partidos que son populares. Entonces tenemos nuevos partidos y entre esos partidos también aparecen nuevos líderes, ¿no? Nuevos líderes, nuevos políticos, intelectuales, gente que tiene esa voz, ¿no? Son líderes de opinión de repente, ¿no? Y por ahí se destaca este señor Manuel González Prada. Algunos lo consideran un anarquista por su, ¿no? Por su, digamos, inclinación hacia este movimiento, ideología anárquica. Se le recuerda mucho por haber escrito este discurso que se leyó en el Teatro Politeama, en donde él critica duramente dos cosas. Dos cosas son las que él critica. Primero, critica a nuestra clase gobernante, haciendo énfasis en el ridículo que han hecho, en la vergüenza que han dado, en lo mal que se han comportado durante los años de la guerra. ¿Ok? Y número dos, se declaró antichileno, pues, ¿no? Manuel González Prada dijo lo que tenía que decir acerca, pues, de nuestros enemigos también. Y su frase, pues, más, ya que ha quedado la inmortalidad, es los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, ¿no? Que tiene toda la razón, pues sí o no. En las manos de de los jóvenes como ustedes está el futuro del país, pues, ¿quién va a decir que no? En cambio, ya de los mayorcitos, ellos ya hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿no? Ellos ya dieron su esfuerzo, ya trabajaron, así que es la gente joven la que es la promesa. Por eso es que esperamos buenos profesionales. Esperamos, ¿no? Acá ingenieros, abogados, médicos, profesores. Disculpen el comentario, ¿no? Pero no esperamos influencer, ni TikToker, ni esas cosas. Si lo son en su rato libre, excelente, un pasatiempo sano, ¿no? Pero no es que te vas a graduar o hay un doctorado de TikToker, no lo hay, ¿ok? Así que no, no alucinen. Entonces ahí tienes a Manuel González Prada, tienes por ahí como representante femenina a Glorinda Mato de Turner. Yo no he leído Ave sin Nido, no lo he leído, así que no miento. Espero que ustedes sí les guste la literatura. Es excelente la literatura, hermosa la literatura. Y ella pues es una precursora, ¿no? Del movimiento indigenista que en estos años, ¿no? A partir de aquí en adelante va a sonar mucho el movimiento indigenista, va a tener bastante llegada, bastante así como que difusión, ¿no? Hay muchos exponentes, no solamente en la literatura, en el arte, en la música, es algo que va a jalar mucho.
¿ya? Y los gobiernos de aquellos años también le van a dar esa importancia, le van a dar esa luz, ese protagonismo a la clase indígena. Algunos gobiernos solamente de papel, o sea, así de discurso nada más, demagógicos, ¿no? Ay, que sí, que los indígenas apoyémoslo, ¿no? Ta, 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 y pura palabra nada más, ¿no? Entonces, van a haber gobiernos así, ¿no? Por ejemplo, el de Leguía, ¿no? En el oncenio es un gobierno así. Pero sí, pura demagogia, ¿no? Que los indígenas, que asociación proindígena, pero, o sea, lo que se busca realmente son, este, que los gobiernos den iniciativas para poder superar o eliminar, ¿no? Esas injusticias sociales que nos caracterizaron siempre, ¿no? Entonces, eso sí, pero bueno. Otra característica es la crisis económica que la guerra nos dejó, creo que eso ya es evidente, ya no hay que meterle más letra ahí, sabemos que nos quedamos arruinados, muy mal, muy mal. Y en cuanto al tema social, tiene que ver con el deterioro de la hegemonía terrateniente. Mira, te comento que en la guerra no solamente los indígenas dejaron la tierra, los campos para ir a pelear, sino que también muchos terratenientes, ¿no? Hacendados, por ejemplo, Iglesias era un terrateniente, Ugarte, Bolognesi, y muchos de ellos eran terratenientes, ¿ya? Basaban su poder en la de haciendas, de tierras. Entonces, pues, no solamente por participación, sino pues se debilitó, se deterioró y esto agudizó los problemas a nivel social. ¿Por qué? Porque en esas haciendas trabajan como mano de obra los indígenas. Y si la hacienda está mal, y los indígenas que van a comer, ¿quién les va a pagar? Tú me entiendes, ¿sí o no? Entonces eso trae problemas sociales, reclamos, levantamientos. Iglesias es el primer caudillo de este periodo. Como puedes ver, su gobierno está interrumpido porque ni modo que haya un gobierno de 2 años, ¿no? Eso no existe, no ha existido, pero es interrumpido porque fue derrotado y derrocado por su ultraenemigo, el señor Andrés Avelino Cáceres. En el gobierno de Iglesias, básicamente se van a reabrir algunas instituciones públicas que durante la guerra se cerraron, como es evidente, ¿no? Se cerró la Universidad de San Marcos, que el Colegio Guadalupe, que era el colegio representativo de aquellos años, era un colegio masculino, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. La Biblioteca Nacional también se cerró y mira que los chilenos saquearon estas entidades. No solamente porque los 2 años que estuvieron en Lima se establecieron, ¿no? En San Marcos, en la Casona, en la biblioteca, los chilenos se establecieron ahí, ahí pusieron sus colchonetas, ahí sacaron sus cachivaches y ahí se quedaron 2 años. Sino porque cuando se fueron de acá de nuestro país, los chilenos se llevaron, y mira que no digo robaron, solamente digo llevaron muchas cosas de la propiedad pública y privada, cosas de valor, por supuesto, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? Entonces nos dejaron mal en eso, la biblioteca también tuvo que volver a ser reconstruida. Este señor Ricardo Palma se le encomendó esa tarea, ¿no? De ahí que se le salió el apelativo del bibliotecario mendigo. La rebelión de Atusparia, de Pedro Pablo Atusparia, en Huaraz, tiene que ver con la situación social, económica, ¿no? Como estábamos diciendo, dentro de esta crisis que nos deja la guerra, de los efectos, los daños, en sí, pues todos nos vimos perjudicados, ¿no? Todos nos quedamos perjudicados, pero obviamente la población indígena es la que más lo sufre, ¿no? Ellos les toca peor la situación, peor. Entonces en la sierra la situación era así, ¿no? Lamentable. Y Iglesias genera esta medida de aumentar impuestos, ¿ya? Aumentar impuestos. Bueno, más que aumentar, no. Estamos hablando de un impuesto que es como el tributo indígena, pero con otro nombre. Se le llamó la contribución personal y es una contribución que los indígenas tienen que pagar, solamente los indígenas. Y además también se habla de unos trabajos que los indígenas tenían que hacer de manera gratuita, como, ¿no? Mano de obra gratuita, para poder limpiar las calles, ¿no? Quitar las piedras de los caminos,
pintar, ¿no? O sea, no es que la guerra nos dejó así, pues, ¿no? Todo destruido, imagínate, ¿no? Una institución pública con las lunas rotas, las piedras, digo, las puertas movidas, imagínate una situación así. Entonces hay que dar mantenimiento, hay que meter mano ahí. Entonces dijeron que los indígenas ayuden con esas cosas, pues, ¿no? Pero gratis. Entonces, esos trabajos de la República más la contribución personal en el caso de Huaraz generó la rebelión de este personaje llamado, ¿no? Pedro Pablo Tuparia, que al final pues terminó derrotado, ¿no? O sea, podemos decir que sí, que se unieron estos sectores, que duró tanto tiempo, que le cortaron las trenzas para humillarlo, que los indígenas reclamaron por eso, lo liberaron y así, ya está. Pero al final ahogado en sangre, ¿no? Esta rebelión terminó ahogada en sangre porque recuerda que los militares, bueno, los que llegan al poder tienen, ¿no? Tienen la complicidad, ¿no? Trabajan o tienen a su favor las armas, ¿no? Tienen estos sectores que los protegen y obviamente que por la fuerza son derrotados estos movimientos populares como el de Tusparia. El final de Iglesias es por la lucha que él va a tener con Iglesias, ¿no? Los 2 años de su gobierno fue una guerra civil constante. Iglesias y Cáceres son enemigos por la guerra. Cáceres lo acusa a Iglesias de ser un pro-chileno, un traidor, lo acusa de haber entregado territorio peruano. Dice que Iglesias es el que ha generado el final de la guerra con entrega de territorio. Entonces, ese es el motivo de su enfrentamiento. Y en Guaripampa, estamos hablando de Jauja, ¿no? Sierra Centro, Iglesias y Cáceres pactan un encuentro con sus ejércitos. Entonces Cáceres tiene un plan. Cáceres, su plan es enviar un contingente de su ejército, ¿no? Hacia Huaripampa, una parte nada más, ¿no? Digamos que la mitad. Y con la otra parte de su ejército llegar a Lima y encontrar a Iglesias. Y mira que el plan al final le salió totalmente un éxito. ¿Por qué? Porque Iglesias, confiado de que el encuentro iba a ser en Huaripampa, Iglesias mandó a todo su ejército. Entonces Iglesias se quedó solo en Palacio de Gobierno, sin resguardo militar, mientras que Cáceres ya tenía todo calculado, fríamente calculado. Dejó una parte de su contingente en Huaripampa y con la otra parte, usando una ruta rápida que él conoce, porque por algo lo llamaban el Brujo de los Andes, Cáceres en cuestión de horas ya estaba en Lima, en el Palacio de Gobierno. Le dijo a Iglesias, o aquí quedas o retírate y vete del Perú. Iglesias aceptó y simplemente se retiró del Perú. Ya se fue y desde ese momento Cáceres fue, pues se le aceptó su gobierno. Entonces se convierte en presidente el señor eh, Cáceres. A ver, vamos a qué pasa el siguiente PPT. Andrés Avelino Cáceres es héroe de la guerra, ¿no? Le conocen como el Breñero. Tuvo algunas victorias, ¿no? En esta batalla de Huamachuco lo derrotaron los chilenos, pero es obvio que se resalta su participación en la guerra. Ahora, sus triunfos y lo que Cáceres fue para la historia peruana, lo que es, por sus triunfos, es gracias al apoyo de los indígenas, ¿no? Aquellos que lo llamaban de cariño el Taita Cáceres. Pero mira, hacemos énfasis en esa parte porque es una de las mayores críticas que se le va a hacer a Cáceres. Las críticas no vienen por parte de la clase indígena que se sintió decepcionada de él como presidente. Las críticas vienen por intelectuales de la época, como el mismo Prada, ¿no? Que van a poner ahí en la palestra, que van a poner ahí en evidencia la actuación de Cáceres en el poder. A ver, Cáceres es presidente del Perú de 1886 hasta 1890. Su partido, el Constitucional, se va a unir a una facción del Partido Civil. Este billete fiscal estaba devaluado, por eso es que salió de circulación y se creó el sol de plata,
Las juntas departamentales se van a crear en los departamentos del Perú para poder descentralizar el tema fiscal, ¿no? Porque pues se considera que cobrar, ¿no? Cobrar el tema, el fisco en todo el Perú para que eso se recaude en Lima y a partir de Lima se regrese según cada departamento su necesidad, ¿no? Lo que necesite para invertir en obras. Se considera que eso es algo que genera lentitud, ¿no? Genera burocracia. Entonces es más eficiente, es más rápido que cada departamento tenga su propia entidad que se encargue de cobrar sus impuestos y que a su vez estos sirvan para iniciativas en beneficio, ¿no? del departamento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso se crearon las juntas departamentales, ¿no? Son iniciativas de Cáceres para que la economía poco a poco se vaya recuperando y regresando a su normalidad. Ahora, a pesar de los esfuerzos de Cáceres por, este, por mejorar la economía, fue inútil, ¿ya? Fue inútil y eso lo decimos ¿por qué? Porque nos llevó a la firma del contrato Grace. Ahora, antes de ir con el contrato Grace, que es como lo más importante del gobierno de Cáceres, se siguieron los problemas con Ecuador. Los problemas con Ecuador tú ya sabes por qué son. Desde que se desintegró la Gran Colombia, Ecuador, ¿no? heredó esas pretensiones territoriales, ¿no? sobre nosotros, la zona, ¿no? fronteriza amazónica. Y con Ecuador habíamos tenido ya situaciones, ¿no? Guerra, en su momento, bueno, cuando era parte de la Gran Colombia, tuvimos, ¿no? con la mar una guerra, luego firmamos el Tratado Pando Noboa. Luego con el gobierno de Ramón Castilla hubo otro tratado, ¿no? Entonces, y así. Con Cáceres firmamos el Tratado García Herrera, en donde Cáceres se había comprometido de palabra, ¿no? A entregarle a Ecuador territorio, ¿ya? A entregar territorio a Ecuador, pero no se concretó, ¿ya? Esto no se concretó porque posteriormente el Congreso peruano no ratificó tal situación, ¿no? No fue ratificado y entonces quedó ahí, ¿ya? Quedó ahí. Ahora, hay que entender pues que el Congreso también tiene sus propias, ¿no? intereses, juega su propio partido, como se dice, ¿no? Porque en el Congreso los intereses que hay ahí, de repente pues era en representación de empresarios, ¿no? Imagínate tal situación. Imagínate que tú eres un empresario que tienes tus capitales invertidos en la parte frontera con Ecuador, ¿no? Entonces, em, a ti no te conviene un cambio a ver, ¿cuál sería el término? O sea, si este lugar donde tú has invertido tus capitales pasara a, al territorio de Ecuador, ¿no? De otro país, pues no te convendría en el sentido de que ya tú has firmado contrato con el gobierno peruano y un cambio de jurisdicción territorial, pues equivaldría a hacer otra vez negocios con el gobierno al cual se entregara el territorio donde tú estás invirtiendo tus capitales. Entonces, esta situación terminaría perjudicando, ¿no? a estos empresarios. Entonces, es ahí donde se dan estas presiones, esta búsqueda de repente de apoyo, ¿no? en el Congreso, y fue por eso que este tratado no se llegó a consolidar, ¿no? Por un tema la firma correspondiente, la autorización por parte del Congreso peruano. Ahora, eso obviamente que eso ya es criticable, ¿no? Que Cáceres haya querido entregar territorio ya es algo que se critica. Lo del contrato Grace, peor, ¿no? Lo del contrato Grace viene porque los tenedores de los bonos de la deuda, o sea, nosotros teníamos una deuda bastante grande con Inglaterra y la deuda fue creciendo
por los años en que no logramos pagarlas y como entiendes, los intereses se van acumulando. Entonces llega un momento en que la deuda fue vendida, ¿ya? Los ingleses vendieron la deuda a estos personajes, ¿no? Los que solemos llamar como los tenedores de los bonos de la deuda. ¿Me dejo entender? Entonces, estos son representantes que han comprado nuestra deuda. Ahora tenemos que transar con ellos, ¿no? O sea, ahora hay que lidiar con ellos. Y estos personajes nos van a enviar como representante a Michelle Grace. Michelle Grace, al llegar al Perú, viene pues con una serie de condicionamientos para cancelar la deuda, que en un principio no fue aceptado porque era bastante exagerado, ¿no? Era bastante ambicioso lo que él proponía. Eso fue modificado, ¿no? Y nuevamente al Congreso se le presentó, ¿no? Una modificación y bueno, lo que estos representantes nos pedían para cancelar la deuda. Igual seguía siendo muy ambicioso, igual para nosotros era algo que nos dejaba muy perjudicados, o sea, no nos convenía. Para que eso se pudiese aceptar, ¿no? Y firmar, pues el Congreso, tenías que buscar los votos en el Congreso. Y no los tenía, Cáceres no los tenía. Cáceres estaba a favor, pero en el Congreso no tenía los votos. Entonces, lo que hizo Cáceres es lo reprochable, es lo condenable. Cáceres convocó a una, digamos, renovación parcial del Congreso como se hacía en aquellos entonces, ¿ya? Porque la Constitución ha ido cambiando y si hoy en día nuestro Congreso digamos que hay elecciones cada 5 años, ¿no? Para poder renovarlo. Antes el Congreso se renovaba cada 2 años y por tercios. Ya, así se renovaba el Congreso en aquellos tiempos. Entonces Cáceres lo que hizo fue convocar a estas elecciones y de manera, pues, tú ya entiendes, ¿no? Corrupta, logró que un sector de los nuevos diputados que llegaron, ¿no? a ganar un escaño, fueran gente comprada por él o ya que había tratado con él acerca de esto para poder ganar, ¿no? Y, o sea, te hago ganar ahí un lugar en el Congreso, pero me vas a apoyar con tu firma en esto. Entonces, ya está, de esa manera, con la renovación parcial del Congreso, Cáceres logró conseguir los votos necesarios para la firma del contrato Grace. Esta firma nos otorgó que nuestra deuda fuese cancelada, ¿ya? Se canceló la deuda, pero a cambio tuvimos que entregar nuestros medios de producción, pues así en examen de admisión lo ponen, ¿no? En examen de admisión no te van a poner ferrocarriles por 66 años, iguano y territorio, no te lo ponen así, ¿no? En examen de admisión te ponen, a cambio de la cancelación de la deuda interna, el Perú entregó sus medios de producción al capitalismo inglés, ¿no? Y ya lo que entregamos ahí está anotado, ¿no? Los ferrocarriles y territorio. Y una cosa más, ¿no? Le permitimos a los ingleses construir, crear aquí en el Perú una empresa inglesa, la Peruvian Corporation, ¿no? La Peruvian Corporation, ¿para qué? Para que administren todo lo que le estamos dando, pues. Es lógico, ¿no? Y van a tener nuestro ferrocarril, van a tener nuestro guano, tienen que tener una empresa acá para que puedan administrar todo lo que les estamos dando. Y entre esas cosas acordadas, la Peruvian Corporation se comprometió a terminar los tramos que faltaban para el ferrocarril central, ¿no? Y en los siguientes años, el ferrocarril central estaba inaugurándose. Entonces se acentuó nuestra dependencia al capital inglés. Em, Remigio Morales Bermúdez se convierte en presidente en 1890. Él era amigo de Cáceres. La jugada tú ya te la sabes, ¿no? Ahí entra Remigio, que gobierna estos años, y luego Cáceres regresa. Entonces, para eso es que, como se dice, hacen la camita y ya pues Cáceres se quería reelegir. Remigio fue presidente del Perú. Aquí viene el problema con los chilenos. ¿Por qué? Nosotros cuando firmamos el Tratado de Ancón, por allá por 1884, no solamente se acordó entrega de territorio de Tarapacá, sino que también el caso de Arica y Tacna.
dos provincias que fueron entregadas a Chile solo temporalmente, ¿no? 10 años, nada más. Luego de ello, se realizaría un plebiscito para poder dar solución pues, ¿no? Digamos, ver si es que esas provincias regresaban al Perú o iban a quedar en el gobierno chileno. Cuando se cumplieron los 10 años en el gobierno de Remigio, no se dio el plebiscito. No se dio el plebiscito ya que los chilenos pusieron como condición, ¿no? Que si ellos, bueno, o que si nosotros lográbamos recuperar Tacna y Arica, que podía ser una posibilidad, pues le pagáramos a ellos una indemnización, porque eso se acordó en el del Tratado de Ancón. El que se queda con las provincias le entrega al otro país una indemnización. Entonces los chilenos comenzaron a decir que nosotros no teníamos el dinero para poder entregar tal indemnización si fuera ese caso. Entonces alargaron el problema, ¿ya? Lo alargaron y no se dio, pues, ¿no? El plebiscito no se dio. Y lo de Tacna y Arica se va a solucionar muchos años después. Muchos años después se va a solucionar el problema de Tacna y Arica. Creo que en 1922, si no me recuerdo. Ahorita vamos a ver al final de la clase. Pero va a ser mucho después. Lo que sí la prensa informó es de la estrategia que el gobierno chileno estaba utilizando con la población peruana de Tacna y Arica. Esta población a la cual se le estaba chilenizando. ¿Ya? ¿Qué significa chilenizando, profesor? A ver si me gusta, ¿no? Significa que hay todo un plan para convertir a esta población en, ¿cómo se podría decir? Convertirlos en chilenos no, sino em, con la población eh, infantil, con los niños, en ellos hacer un trabajo para que se formen con los valores chilenos y no peruanos. ¿Y cómo vas a lograr eso? Em, Obligándolos a asistir a las escuelas chilenas, prohibiéndoles entonar el himno nacional peruano o usar los símbolos patrios peruanos, ir a las iglesias peruanas y ese tipo de cosas. O sea, en esos años, en Tacna y Arica, se despidieron, se expulsaron a profesores. Y cuando digo profesores, estoy hablando de todos los cursos, o sea, no solamente de historia. De todos los cursos, de profesora, pero un profesor de educación física también, y profesor de química también, y de matemática, todos pues, porque un maestro, sea el curso que enseñe, siempre te va a tocar ejemplos y te va a hablar del Perú. Un profesor de geografía te hablará, pues, ¿no? De nuestros relieves, de nuestros climas, qué sé yo, ¿no? Lugares. Y así, entonces, los maestros fueron despedidos, hasta los sacerdotes también, los policías y la población, pues, ¿no? Así nada más, suavecito, ¿no? Sin que se den cuenta, sobre todo con los niños, se les estaba, pues, transmitiendo todos los valores y toda la educación impartida desde sus colegios, ¿no? Todo esto con un plan muy claro, ¿no? Con un plan recontra claro. El día en que se haga el plebiscito, cuando le preguntes a esa población a dónde quieren pertenecer, ellos tienen que responder a Chile, ¿no? Ese es el plan. Se concluyó el ferrocarril central por la Peruvian Corporation, se promulgó la ley de habeas corpus también, ¿no? Y finalmente Remigio pues no culmina su gobierno, faltando muy poco muere y acá hay un problema. Hay un problema ¿por qué? Porque tú sabes que al morir un presidente, para eso están los vicepresidentes, ¿no? Para ocupar ese lugar necesario ante situaciones como una muerte, ¿no? O casos así como el de Castillo, ¿no? Ya, ese caso mejor no lo recordemos porque nos arruina la mañana. Entonces, la ley indica que pues, el primer vicepresidente es el que debería ocupar el lugar, ¿no? De la presidencia. Y si el primer vicepresidente también pues, murió o renunció o lo que sea, pues el segundo vicepresidente. En este caso,
Alejandrino del Solar era el primer vicepresidente y Justiniano Borgoño era el segundo vicepresidente. Entonces ya tú me entiendes que Borgoño no tendría que haberse convertido en el presidente, pero lo hizo. Se convirtió en el nuevo presidente del Perú como profesora. No dice que es el primer vicepresidente. Cáceres intervino, ¿no? De manera corrupta para ilegalmente pasar por alto, ¿no? La, la, el reconocimiento de Alejandrino del Solar y que se reconozca como presidente a Borgoño. ¿Y por qué? Porque Borgoño era su pata. Entonces Borgoño ahí en el poder, en la presidencia, iba a condicionar todo para que Cáceres llegara otra vez. Y así fue. En el año 1894 Cáceres se convirtió en presidente por segunda vez, pero ahora ya no es igual. Sus malas, sus malas acciones en su primer gobierno, como este Tratado García Herrera, como el contrato Grace, como sus malas, digamos, acciones respecto al problema de los indígenas. Todo eso hicieron que no tuviera pues popularidad, ¿no? Ya nadie lo quería, ni los indígenas lo querían. Y eso va a quedar evidenciado cuando se forma la coalición nacional. Estamos hablando de la unión, la alianza de Piérola, ¿no? Que es el líder del Partido Demócrata. Estamos hablando de una facción del Partido Civil y también el apoyo de los montoneros, ¿no? Que van a estar ahí para actuar en contra de Cáceres. Cáceres fue derrotado por la coalición nacional y de esta manera llega a su final el segundo militarismo. ¿Ya? Ahí está. Entonces empezamos con el gobierno de Pierola. Este es su segundo gobierno. El primer gobierno de Pierola pasa bastante desapercibido porque fue en los años de la guerra con Chile. Entonces su presencia fue bastante efímera, ¿no? Y bueno, en este segundo gobierno sí hay cosas interesantes que mencionar, como por ejemplo a nivel político de esta alianza que hizo con los civilistas, ¿no? Para poder tener mayoría, obviamente, son estrategias bastante astutas por parte de los presidentes que buscan pues estas alianzas políticas para pues obviamente eliminar a la oposición, ¿no? No sé, tú de repente también lo harías como una estrategia en el caso de llegar al poder, sería como que una estrategia que te va a lograr este, deshacerte de la oposición, de los enemigos políticos. La reactivación económica también comienza acá, ¿ya? Y esto tiene que ver por el auge tanto del caucho como el azúcar, ¿ya? Respecto al azúcar, el boom del azúcar está relacionado con lo que está pasando en el contexto internacional. Tú sabes que en el año 1899 Cuba logró independizarse de España. Pero para eso, obviamente, Cuba desató pues una guerra y hubo todo ahí una situación que no la estudiamos de cerca, pero solamente le hacemos mención, ¿no? Que Cuba durante algunos años fue trabajando esa lucha contra España hasta que finalmente lo logró, ¿no? Gracias a la intervención de Estados Unidos, Cuba independizó. Entonces, en esos años que Cuba estaba pues en esa guerra para lograr su independencia, pues Cuba se debilitó, ¿no? Respecto a su exportación de azúcar, porque tú sabes que Cuba también pues exportaba azúcar y la exportaba a los norteamericanos. Entonces en esos años nosotros aprovechamos para poder vender nuestro azúcar. Ya que Cuba estaba muy ocupada en su guerra, nosotros pues aprovechamos para vender nuestro azúcar al mundo. Entonces, el boom del azúcar es algo que nos favoreció económicamente. Y respecto al caucho, es otro recurso que también nos va a beneficiar mucho, mucho, ya que estamos, ¿no? Ante la segunda revolución industrial y como sabes, la industria del automóvil es una de las que más despegó con la segunda revolución industrial y otras industrias también, ¿no? Donde se va a requerir el caucho como insumo
para la elaboración de los neumáticos, por ejemplo, los calzados también que se hicieron con caucho. Entonces, el caucho va a ser muy demandado. Y en la selva peruana y en la selva de Brasil, ¿no? Toda esa zona amazónica, va a haber bastante presencia de caucho, ¿no? De árboles caucheros. Siringe, creo que le llamaban osadas, zonas bien vírgenes, ¿no? Bien hacia adentro de la Amazonía. Entonces, tú dices como empresario, imagínate, tú eres un empresario que quieres invertir en caucho porque tú tienes bastante plata, tienes un montón de capitales ahí ahorrados y quieres invertir en algún rubro y tú sabes que el caucho está dando la hora. Entonces, para la extracción del caucho, tú requieres mano de obra. Entonces, fácil, ¿no? Tú te puedes llevar de acá a Lima, pues 100 trabajadores para que te puedan sacar el caucho. Pero el tema es que la selva es un lugar tan inhóspito y tan cerrado que es difícil penetrar en él si no lo conoces. Entonces, eso te lleva a qué? A darte cuenta de que la mejor mano de obra que vas a poder utilizar en el caucho es la mano de obra indígena. Ellos son, ¿no? Los que sería mucho mejor si los tomas como mano de obra. Entonces, hasta ahí no hay nada de malo, ¿no? O no tanto, se podría decir, porque pues, a los amazónicos contrátalos y págales para que sean tu mano de obra. Pero esto no existe, pues, en el pensamiento del empresario, ¿no? De esos arribistas, de estos hombres que se enriquecieron con el caucho, no existe la figura de que te contrato, te doy un salario con tu seguro, o sea, no existe eso. En el cerebro de ellos solamente está la idea de que el nativo, el indígena, amazónico, no tiene ni un derecho, no lo trato como humano, nadie lo va a defender, no hay leyes pro vida ni nada de esas cosas, entonces lo utilizo, ¿no? Lo utilizo como un animal de carga, ¿no? Que saque el caucho, lo voy a maltratar, lo voy a golpear si es que no satisface, ¿no? No alcanza los, las cuotas de extracción que yo le voy a exigir. Entonces, esta situación, ¿no? Es, es lo que vino con el boom del caucho y es lo que genera, ¿no? Este análisis lamentable y para muestra, ahí tenemos una imagen donde dice, pues nativos sentados tras la entrega de los chorizos de caucho, a la derecha los trabajadores de la compañía supervisando la materia prima. Los testimonios que se recogieron después, ya después, todos los testimonios que se recogieron, yo recuerdo uno de ellos, ¿no? Que he leído, son un montón, ¿ah? Son un montón de testimonios. Yo recuerdo uno que pues, me tocó mucho, ¿no? De estas mujeres que decían que cuando llegaban a estos pueblitos, ¿no? De la selva, este, a los hombres jóvenes y fuertes eran los primeros que veían para llevarlos, ¿no? Encadenados, amarrados, llevarlos a ellos. Mujeres también, pero una mujer joven y sola. No vas a llevar una anciana de 80 años, pues, ¿no? Ni un niñito tampoco. Una mujer con bebé, ¿te servirá? Bueno, la mujer sí, pero su bebé no. Entonces, ¿qué hacemos con su bebé? Simplemente lo tiramos al río para que se lo devoren los animales o ya está. Solo asunto solucionado. Y así son los testimonios de crueles, ¿ya? Los niños, los bebés eran asesinados, tirados al río y ya está. Asunto arreglado. Se llevaban a los hombres y las mujeres jóvenes adultos para extraer el bendito caucho que enriqueció pues a estos empresarios. Entonces, lo bueno que podemos rescatar del caucho es la colonización de la Amazonía, la exploración que se le va a hacer, ¿no? La importancia que va a tomar estos lugares que por mucho tiempo pues no se les dio, ¿no? Esa importancia. En el tema de los latifundios, ¿no? De las haciendas, resurgen con mucha fuerza, ¿ya? Van a resurgir con mucha fuerza y ahí surge la oligarquía agroexportadora. A ver, ustedes recuerdan que en el norte del Perú siempre se caracterizó, ¿no? Por la presencia de haciendas, ¿ya? En el gobierno de Pierola se va a dar mucho impulso a esto, mucho apoyo, ¿ya? Es más, algunos dicen, ¿ya? O los análisis de los historiadores dicen que el presidente Pierola fue el que ayudó a los terratenientes, a estos hacendados,
a recuperar su poder, ¿ya? No solamente a nivel económico, sino sobre todo a nivel político. ¿Por qué? ¿Cómo, profesora? Porque el señor Pierola no solamente le dio facilidades, ¿no? A los latifundistas, a los hacendados para que puedan hacer crecer sus haciendas, ¿no? Sino que además les dio poder político. Entonces, si tú eres un terrateniente que tienes tus grandes haciendas y eso te da poder económico, al tener el poder político, ya con eso completaste todo, pues, y ya con eso te vas a convertir en todo. Vas a tener la economía en tus manos y el poder político en tus manos. Entonces, estos grandes hacendados se recuperaron por apoyo que le brindó el gobierno de Piérola y también se les van en estos años a formarse, ¿no? Como una clase política poderosa que a partir del año, bueno, a partir de ahora, ¿no? Cuando termina el gobierno de Piérola, estos latifundistas se van a convertir en los varones del azúcar. Es lo que la historia peruana va a llamar la República Aristocrática. Ya todos esos hombres ricachones, hacendados, que los vas a ver desfilar uno tras otro durante 20 años en la República Aristocrática, todos ellos se formaron, se beneficiaron en el segundo gobierno de Piérola. La clase obrera surge, ¿no? Por estos años surge, pero aún no tiene, ¿no? Esa voz que más adelante, acá en 10 años, va a lograr conseguir, ¿no? Para poder luchar por sus ideales, por sus derechos, ¿ya? En cuanto a lo militar, acá hay un problema que Pirola lo notó y estoy segura que tú y yo también. O sea, fácil, ¿no? O sea, si te lo voy a decir y tú vas a decir, estoy de acuerdo, profesora. Muchos de los militares que gobernaron el Perú, disculpen el estornudo. Entonces decía que muchos de los militares que gobernaron el Perú solamente llegaban a ser militares porque lo veían como un camino para llegar al poder, lo cual es una cosa bastante equivocada y rara, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues los llamados a gobernar el Perú son los civiles, ya que los militares tienen otro tipo de función, ¿no? Bastante elogiable, por cierto, bastante importante, que Dios los bendiga, sean buenos, ¿no? Representantes y logren la defensa, ¿no? De su del Perú y que sean el orgullo de su institución, pero no es que tú te conviertas en militar para llegar al poder. Pero nuestra historia fue así, ¿no? Mira, los militarismos por los que hemos atravesado nos dicen eso. Entonces, estaba mal, pues, estaba mal y desde la formación de los militares se veía eso, ¿no? Entonces algo estaba mal en la formación de ellos. Entonces, para poder darle otro sentido a esto, para poder modernizar también nuestro aparato militar, quizá introducir nuevas técnicas, ¿no? De repente introducir un nuevo pensamiento en ellos. El presidente Piero contrata los servicios de este señor, este francés, Augusto Clement, que viene al Perú a modernizar nuestro ejército, lo que se conoce como la misión Clement, y entre algunas de las cosas que también se van a establecer es el servicio militar obligatorio y se va a crear y construir la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Entonces, con eso hay, ¿no? Digamos que cosas sustanciales, ¿no? Que no vimos en los años anteriores en el aspecto militar. Ahora, la reforma electoral, eso es algo sí bastante polémico, porque recuerdas que algún momento hablamos de este debate sobre el voto de los analfabetos y que después de ese debate, donde hubo pros y contras, pues los analfabetos se les otorgó, ¿no? Ese derecho a votar, pero eso va a cambiar cuando Pierola hace esta reforma electoral donde se prohíbe, ¿no? Se limita el voto solamente para los que son alfabetos, ¿no? Solamente votos alfabetos y se establece el voto directo. Alfabetos y el voto directo, ¿no? Es parte de esta reforma electoral impulsada en el gobierno de Piérola.
Respecto a la libra peruana de oro, es una moneda que en el gobierno de Pierola se va a crear, pero en el gobierno de Romaña se va a consolidar a nivel nacional. Es una moneda que se parecía bastante a la libra esterlina y que pues obviamente a nuestra economía le dio bastante realce, ¿no? Tener una moneda de oro, una moneda peruana de oro, que después salió de circulación, ¿no? Posteriormente salió de circulación esta moneda, sobre todo en los inicios de la Primera Guerra Mundial, donde el oro comenzó a escasear, ¿no? Hay migración japonesa también que llega al Perú, ¿no? En estos años se da la inmigración de los japoneses que van a venir como mano de obra técnica acá al Perú. Se van a quedar formando colonias, ¿no? Importantes. El Ministerio de Fomento es un ministerio que, que vendría a ser como la unión de varios otros ministerios que hoy en día tú conoces, ¿no? Por ejemplo, tú me hablas del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Minas, ¿no? Que el Ministerio de Pesquería, el Ministerio, ¿no? Entonces, todos estos ministerios estaban integrados en este Ministerio de Fomento. Y en su momento, ¿no? En el momento de que se creó este ministerio, el gobierno de Pierola convocó y comenzó a llamar, ¿no? A mano de obra profesional, técnicos y profesionales, ¿no? Economistas, sociólogos, médicos, profesores, ¿no? Muchos técnicos que fueron contratados para colaborar en muchas obras a través del Ministerio de Fomento, ¿ya? Que fue bastante importante para el gobierno de Pierola a nivel de la economía. Ya después, ya con el tiempo, el Ministerio de Fomento se disolvió y a partir de ahí surgieron los ministerios, ¿no? Que hoy en día nosotros tenemos en las distintas carteras, ¿no? Varias de ellas. Y el estanco de la sal que al final generó pues un problema al gobierno de Pierola porque hubo una rebelión en Huanta, ¿no? En Ayacucho, producto del estanco de la sal. Mira, que fue el prohibir a los comerciantes que vendían sal, prohibirles la venta libre de la sal, o sea, ¿no? Imagínate que tú hubieses sido un empresario, un comerciante que vendía sal, entonces el gobierno te lo prohíbe. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Obviamente te vas a reclamar porque estás perdiendo, ¿no? Este negocio que a partir de ahora se ha estancado, ¿no? La sal fue estancada, entonces tus reclamos, ¿no? Los reclamos de toda esta población comerciante va a generar una rebelión en Huanta y va a ser derrotada también por Pierola. Estas son algunas actividades económicas más importantes que en estos años destacan en el Perú. Ojalá que no se haya movido. En la costa norte del Perú tenemos, bueno, específicamente en la parte de Piura, tenemos el hallazgo, ¿no? De, eh, de, este, de esta hacienda, la Bría y Pariñas, donde se encontró petróleo, ¿no? Donde se encontró petróleo y esto va a traer a esta empresa inglesa, la London Pacific Petroleum, que posteriormente le va a vender sus derechos al International Petroleum Company, ¿no? Una empresa norteamericana. Entonces, eso es una actividad económica bastante importante para nosotros en el siglo XIX. En la parte de la costa norte, ¿no? Como podemos ver en el mapa, La Libertad, Lambayeque, estamos hablando eh, de lo que es el azúcar, ¿ya? El azúcar, acá hay empresas, bueno, hay haciendas o más que haciendas, son agroindustriales, ¿ya? Agroindustriales, como la Cartavio, como la Pomalca, Casa Grande, Cayalti. ¿Por qué digo que son agroindustriales? Porque son haciendas que además de extraer la caña de azúcar, también la convierten en azúcar refinada, lista para el consumo en las familias, ¿no? De las mesas de las familias peruanas. Entonces estamos hablando de agroindustriales. ¿Quiénes trabajan ahí? Los indígenas enganchados y también peones japoneses. En la costa sur tenemos lo que es algodón, ahí también trabajan peones y trabajadores
no asalariados. ¿Qué significa no asalariado, profesora? Significa que no se les paga un salario. O sea, estamos hablando de los yanaconas. ¿Ya? Al yanacona recuerda que a él no se le pagaba. Él es un sirviente que solamente le das su alimento y nada más. Entonces es un trabajador no asalariado. En la selva, en la Amazonía, ahí como podemos ver Madre de Dios y la parte de Loreto, vemos caucho, ¿ya? Caucho. Y empresarios que se enriquecieron acá, por ejemplo, Arana y Carlos Fermín Fiscarral, entre otros. Ahí trabajan los indígenas amazónicos esclavizados a través de la técnica de las correrías. En cuanto a la Sierra Sur, tenemos, bueno, lo que es la lana, ¿ya? Esa es la zona de Puno, por ejemplo. Hay mucha extracción ganadera, pero también acá hay un problema social, ¿no? Que la población que vive en ese lugar se va a ver perjudicada por la presencia de estos hacendados que les quitaban sus tierras y las usurpaban, ¿no? Entonces no hay derecho, ¿sí o no? Imagínate que tú eres un indígena que de pronto, pues, ¿no? Vienen estos hacendados y te quitan tus tierras, ¿no? Te las quitan y simplemente te expulsan. Entonces, ¿tú qué haces? Dime, ¿dónde te quejas? ¿No? Porque al menos dirías, bueno, al menos voy y denuncio, ¿no? En ese entonces no había a quién denunciar. No hay a quién denunciar, es por las puras que tú me digas, que vas a ir a denunciar. Porque no existe esa figura, pues, ¿ya? No existe esa figura. Creo que esta, esto que te comento de cómo estos campesinos eran expropiados, tiene que ver con una obra, ¿no? Una obra peruana, podría decirse indigenista, porque fue escrita por una exponente del indigenismo, me parece que es Ciro Alegría, que también en San Marcos lo estudian bastante, ¿sí o no, chicos? ¿Quién me dice qué obra es la que estoy hablando así de que a los indígenas les expropiaban sus tierras? ¿Quién me El dice? mundo es ancho y El ajeno. mundo De es Ciro ancho y Alegría. ajeno. Claro, excelente, chicas. Excelente. Y es una obra que seguro ustedes ya lo leyeron, ¿no? O al menos están en el primer capítulo o el resumen, ya le echaron un ojo y, ay, sí, interesante, ya queda ahí anotado para mi siguiente libro, ¿sí o no? Porque ahorita están en otra. Entonces sí, excelente la respuesta y como repito, es lamentable, ¿no? Porque a la población de la Sierra Sur le pasaba de todo y no había quien los defendiera, pero ni un poquito, ¿no? Ni un poquito porque, como vamos a ver ahora, la República Aristocrática, esos gamonales, se coludían con la clase gobernante, ¿no? Con del Partido Civil y se protegían, pues entonces da lo mismo si los denuncias o no, porque no les va a pasar nada, nadie les dice nada a ellos, ¿no? Entonces es la situación que vivían. Y por último, los minerales en la Sierra Central, que como ya sabemos, pues ha sido lo de siempre, ¿no? Es un recurso que siempre hemos exportado al mundo. Y ahí llega en esos años la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa norteamericana también. Ahora sí, vamos con la República Aristocrática. Estamos hablando de 20 años en que nos gobernaron los hombres más ricos del Perú. Imagínate, ¿no? Qué cosas les pasa al Perú, ¿no? Estos hombres ricos, riquísimos, son, eran integrantes del Partido Civil. Estamos hablando del Partido Civil, el que fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle, este partido de élite, que pues era muy cerrado, ¿no? O sea, no es que tú ya tengas plata y ya quiero estar dentro de ese partido. No, 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 no. Así no funciona. Así no es que tengas plata y te quieras meter. Partido Civil era selecto. Estaba conformado, algunos dicen que por 20, otros dicen por 40 familias ricachonas, muy ricachonas, de esas familias que acá al Perú vienen de cuando en cuando, cuyas mujeres se iban a Europa a comprarse las pelucas y los vestidos al mismo estilo de María Antonieta, estos hombres que cuando querían veranear, ¿no? Veranos así recotas exclusivos, ¿ah? Para no chocarse con nosotros, se iban a lo más chic de lo chic,
¿A dónde? Al balneario de Ancón. Ese era el más super nice de la época. Y no estoy bromeando, ¿ah? Hoy en día, cómo ha cambiado el Perú, es otro rostro el que tiene, pero en esos años el balneario de Ancón era pues lo más súper privilegiado que existía. Y lo mismo el centro de Lima. El centro de Lima que hoy en día está plagado de ambulantes. La avenida Bancay es un caos. Y tú dices, profesora, ve que ir con cuidado por ahí porque también hasta roban. Y la profesora, un montón de señoritas por ahí están paradas en cada esquina y ya, no es lo de antes. Claro que no es lo de antes, ¿no? Un siglo antes, esos lugares eran pues lugares visitados, concurridos por la clase de élite peruana. Claro, estamos hablando de tiempos en que la clase provinciana, la población provinciana, pues no había migrado a la ciudad. Otros tiempos. Entonces está este partido civil, estos integrantes, el partido civil, que también se les suele denominar como los varones del azúcar, porque sus negocios estaban en la exportación del azúcar, aunque también invertían en petróleo, también invertían en minas, también invertían en finanzas, ¿no? De todo un poquito, ¿no? Pero principalmente en azúcar, agroexportación de azúcar. Agroexportación porque ellos no te venden al mercado peruano, sino exportaban para afuera. Ahora, el punto es que estos señores, los capitales que invierten no son de ellos. Esos capitales eran de los bancos ingleses. Ellos traían capitales, ¿no? Y con eso invertían. Así funcionaban estos señores. Por lo tanto, se podía decir que eran pues también parasitarios o eran dependientes, ¿no? Dependientes, rentistas del capitalismo inglés. Entonces, la economía es agro, la economía también es minera, pero exportadora, ¿ya? Porque invierten en minas y también invierten en agro, especialmente azúcar y algodón. Estamos hablando entonces de una oligarquía, porque recuerda que la oligarquía es la forma de gobierno que está en pocas manos, ¿no? En un grupo muy pequeño, muy selecto, que entre ellos se comparten el poder. Estamos hablando de los Romaña, los Caldamos, los Billinghurst, no, los Billinghurst no, los Gildemeister, a ver quién más, los Ricketts, los de la Piedra, ¿no? Entre otros, ¿ya? La clase media, el proletariado y el campesinado están excluidos de la vida política. Imagínate, ¿no? De tal cosa. Qué terrible. Claro, pues chicos, porque solamente los que deciden, los que toman las decisiones eran los integrantes del partido civil y entonces a los demás nos quedaba una posición de aceptar, ¿no? Y de vivir su situación, ¿no? En esos años. Sálvese quien pueda, como quien dice, ¿no? La clase obrera comienza su lucha durante estos años y la clase campesina también tiene su lucha aparte. Ya, ambos tienen su lucha. Romaña es el primer presidente aristocrático. Su gobierno sí culmina, ¿ya? Hay un tratado con Bolivia. Es un tratado donde, digamos, no se soluciona nada. Y cuando decimos soluciona, es porque Bolivia ambicionaba territorios amazónicos fronterizos que tenía con Perú que al final se los entregamos, ¿ah? En el gobierno de Leguía, en su primer gobierno, se lo entregamos a Bolivia, pero en el Osma Villazón, en este tratado Osma Villazón, fue más como una especie de paz, ¿no? De una tregua, como una especie de vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa después? Y por ahora no se toca y ya está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esta solución que le dio Romaña al tema con Bolivia, que nos reclamaba, ¿no? Territorio fronterizo, que supuestamente les pertenecía a ellos. La libra peruana se consolidó a nivel nacional y los códigos de minerías, código de comercio, código de aguas, nos vienen a reflejar lo que estábamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, el código de aguas era una ley que beneficiaba a las grandes haciendas. Más o menos lo que indicaba era esto, ¿no? Que el recurso del agua iba a ser usado preferencialmente por las haciendas y ya después por los pequeños propietarios. Entonces, así en ese orden, ¿no? La gran hacienda era la primera en tener el uso del agua. Es más o menos como lo que se vive ahora, ¿no? O sea, tú dirías, profesora,
estos distritos donde tienen agua las 24 horas del día, que bueno, que está bien, ¿no? Así tendría que ser para todos, pero también hay distritos que el agua lo tienen 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, o les cortan, ¿no? 1 hora, entonces, ¿por qué no? Mira, ahí está, ¿ves? Ahí está un poco el símil que encontramos en estas situaciones, ¿no? Que demuestran y expresan las diferencias que hay. ¿Y qué más? A ver, Candamo fue el segundo presidente aristocrático, considerado como el hombre más rico del Perú. En realidad, su salud ya estaba comprometida desde antes que sea presidente. Su médico de cabecera le recomendó que no incursione en política porque eso le iba a hacer mal. Y bueno, ahí lo tienes a Candamo, convirtiéndose en presidente del Perú y muriendo a los pocos meses de haber tomado el poder. En su gobierno llegó un tranvía eléctrico a Lima, ¿no? De Lima a Chorrillos, y promulgó una ley de ferrocarriles que solo quedó en eso, ¿no? Quedó en una ley, pero no se concretó más. Ahora, en el gobierno de José Pardo y Barreda, este gobierno sí tiene muchas cosas en el aspecto educativo. José Pardo y Barreda es hijo de ella, creo que por el apellido ya te diste cuenta de quién, ¿no? Su papá fue Manuel Pardo y Lavalle. Entonces, José Pardo y Barrera fue 2 veces presidente del Perú. En su primer gobierno hay una reforma al sistema educativo. Esta reforma sí vale la pena mencionar, totalmente, porque creo que hasta la clase pasada yo te decía que no, que la primaria no era gratuita, que no era obligatoria, que no había esto, que no había lo otro. Ya, en el gobierno de Pardo se dan muchas cosas interesantes ahí. La educación primaria se convierte en gratuita. Ya no va a estar a cargo de los ministerios, de los municipios, como fue en esta, se me fue el nombre, en lo que hizo Ramón Castilla, ¿no? De, de este documento, ¿no? Donde introdujo cambios al tema educativo, instrucción, ¿no? Un reglamento de instrucción pública. Ya no, ahora pasa a manos del Estado la educación, ¿no? Sobre todo la primaria es la que el Estado iba a impulsar a nivel nacional, construyendo más escuelas, ¿no? Muchas más escuelas, y permitiéndole también a los obreros dejar el analfabetismo, ¿no? ¿De qué manera, profesora? Mandándolos a las escuelas también, pero ¿en qué horario, no? Pero entonces un obrero, profesora, trabaja de 8 hasta las 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Entonces que vayan en la noche, pues, que vayan a las 5 o 6 de la tarde, que estudien en escuelas nocturnas y que ya está, pues, ¿no? Que aprendan a sumar, a escribir, a leer, y ya eso es bastante. Entonces ahí se dan las escuelas nocturnas. Las mujeres ingresan por primera vez en la universidad, ¿ya? Se reglamenta el ingreso de las mujeres en la universidad. Em, el primer caso fue de una, creo que era cusqueña, no recuerdo bien, o pues, en Cusco, esta señorita María Trinidad Enríquez, que ingresó a estudiar una carrera de leyes, y bueno, fue el primer caso, ¿no? Que se presentó. Y bueno, ahí está, ¿no? Como un gran logro no solamente a nivel, digamos, de la educación superior, sino también a nivel femenino. La Escuela Nacional de Artes y Oficios y muchas escuelas que se construyeron, material didáctico que se compró, así de lo más moderno, capacitación a los profesores también para las escuelas. Entonces, todo eso, ¿ya? Todo eso fue, en conclusión, lo que en el gobierno de Pardo se le dio prioridad. En el tema de la clase obrera, el presidente Pardo mandó a elaborar un código, o un documento de legislación laboral, legislación social, legislación laboral, que se le suele conocer como el proyecto Manzanilla. Este proyecto fue presentado al Congreso, pero el Congreso no lo aprobó. En ese momento no lo aprobaron. Posteriormente, lo que este proyecto Manzanilla tiene, ¿no? Eh, eh, Siguientes gobiernos se le va a ir dando lugar, ¿no? A cada una de esas, digamos, propuestas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la ley de accidentes de trabajo
que Leguía va a establecer en su gobierno, esa ley vino del proyecto Manzanilla, hecho en el gobierno de José Pardo Ibarreda. Ya, solo como te repito, en el gobierno de Pardo no se le dio el Congreso, no quiso, por intereses, obviamente, ¿no? Por intereses, no lo aprobaron. Ahora, ¿por qué José Pardo Ibarreda impulsó esta legislación? Por el movimiento que la clase obrera estaba iniciando, pues, ¿no? El movimiento que la clase obrera cada vez comenzaba a sonar más. Entonces, la idea de Pardo fue impulsar ese proyecto de legislación laboral. Respecto a la caja de depósitos y consignaciones, estamos hablando de, de una, de una entidad pública que en el gobierno de Pierola se le llamaba la Sociedad Recaudadora de Impuestos, ¿ya? Los peruanos le solían decir la recaudadora, que era una entidad digamos, pública para recaudación de impuestos. Y en el gobierno de Pardo se le cambió por la Caja de Depósitos y Consignaciones. Después, ¿no? Con Belaúnde, esto se convierte en el Banco de la Nación, ¿ya? Pero tiene una historia muy larga, ¿no? Fue evolucionando desde el gobierno de Pierola, ¿no? Segundo gobierno de Pierola, como la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Con Augusto B. Leguía, en su primer gobierno, tenemos este personaje se agregó al Partido Civil, ¿no? También se le incluyó. Estamos hablando de un personaje de clase media que gracias a sus negocios se convirtió pues en un hombre con mucha riqueza, ¿no? Lo cual le permitió un matrimonio arreglado y por medio de ese matrimonio llegó a tener esa llegada a los hombres más influyentes del Partido Civil, que lo integraron como parte de él. Gracias al Partido Civil, él llegó a ser presidente por primera vez. Pero claro, Leguía quería ir más allá. Leguía no quería gobernar con ellos. Leguía no quería estar, pues, ¿no? Coordinando con ellos como partido. Le dio el poder él solo, sin compartirlo con nadie. Es por eso que su llegada al poder la primera vez significó romper con ellos, ¿no? Romper con el Partido Civil. En su gobierno hay un primer paro general obrero, el cual pues es el que genera que le guía saque la ley de accidentes de trabajo. Porque claro, o sea, tú me dices, profesora, los obreros salen a las calles con sus pancartas, sus arengas, reclaman, ¿no? Por sus derechos laborales, porque es un movimiento que en el mundo, ¿no? Se está dando y que acá en el Perú, ¿no? También la corriente va a generar también, pues, ¿no? Estas movilizaciones. Y para la clase empresarial peruana, em, digamos que le va a generar, ¿no? Ese choque y esas pérdidas económicas por este paro que los obreros estaban impulsando. No solamente esto era algo aislado, sino que había toda una organización al interior de la clase obrera para juntarse, ¿no? Distintos gremios de los trabajadores textiles, de los panaderos Estrella del Perú, de los estibadores del Muelle y Dársena del Callao, todos ellos, pues. Por eso es que Leguía impulsó esta ley de accidentes de trabajo. El Tratado Apolo Sánchez Bustamante y el Tratado Velar de Río Branco, que son tratados con Brasil y Bolivia, tiene que ver con la entrega de territorios, ¿ya? Directamente. ¿Por qué, profesora, territorios si no hubo guerra de por medio? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quizás si lo ves así de frente, genera algo, una molestia enorme, ¿no? Pero, bueno, los historiadores analizan que en ese entonces de repente fue una buena salida para nosotros, porque estábamos en una crisis política, ¿no? Una crisis política en la cual Chile era pues el país con el que no habíamos arreglado todavía, ¿no? Lo del Tratado de Ancón todavía estaba pendiente. Y encima Chile nos había mandado un regalo en esos años, nos mandó una corona de bronce
A Pardo y Barreda, en el gobierno de Pardo y Barreda, Chile mandó una corona de bronce como una especie de símbolo, ¿no? De que, bueno, ya la guerra quedó atrás y este regalo es para que sea colocado ahí en la cripta de donde están los héroes caídos de la guerra, o sea, en el cementerio Presbítero Maestro. Entonces, el gobierno peruano lo vio como una ofensa, ¿no? De una burla y simplemente, pues, no se las entregamos a los chilenos. Entonces, la Cancillería chilena lo vio como una ofensa, ¿no? O sea, estamos regalando algo y los peruanos malcriados nos han regresado. Entonces, eso nos generó una tensión con Chile. A eso súmale Bolivia, que estaba reclamando territorio fronterizo, pues lo que vimos hace rato con Romaña, ¿no? El Tratado Osma-Villazón. Ese tema había quedado ahí nada más. Y Chile le asusaba a Bolivia, no le decía, es la guerra, te voy a ayudar. Y encima, pues por el norte, Ecuador, con Ecuador había pues una situación rara desde ya mucho tiempo atrás. Tú lo sabes, Ecuador soñaba con nosotros todos los días. Y con Brasil, pues también que nos reclamaba ese territorio. Entonces al final entregamos territorio, muchísimo que da cólera, pero si te sirve de lección, los historiadores peruanos dicen que fue lo mejor que pudimos haber hecho en ese momento, porque si no hubiese sido así, pues imagínate que nos hubieran hecho la guerra de dos en dos, ¿no? Brasil con Bolivia. Ya, pues hubiera sido peor. Y por último, esos territorios no estaban colonizados por el Perú. No había ni un peruano viviendo ahí. Ya no había ni un peruano, solamente pues, monos y mosquitos y a todo trongos y no sé qué otra fauna más, pero... Así que ya está. Se firmaron esos tratados. Si quieres verlo como falta de diplomacia, puede ser, pero ahí está. Y la Asociación Proindígena fue una institución a cargo de intelectuales peruanos que buscaron darle ese reconocimiento, ese valor a las poblaciones indígenas, reconociéndolas como parte de nuestra diversidad, de la población peruana, ¿no? Que debe ser también valorada y estudiada y reconocida. O sea, es una buena iniciativa, ¿no? A nivel intelectual, si está en manos de estos personajes, está bien. Una cosa son los intelectuales que teorizan, que resaltan el plano cultural, ¿no? Si se suman ahí sociólogos, antropólogos, está perfecto. Lo malo sería que esto de acá venga por parte de los gobernantes. Los gobernantes no están para reconocer, ellos están para actuar, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Ya, pues. Pero los intelectuales está bien, ¿no? Pedro Zulen, Dora Mayer, hasta ahí está bien. A ver, chicos, un ratito, por favor, permítame, voy a traer un vasito con agua. Esperen un ratito, porfis. Ya, ya, chicos. Sorry con excuse me. Ya, entonces volvemos por aquí. Billinghurst. Billinghurst no es un presidente aristocrático. Billinghurst sería como una especie de error de gobernante que no tiene esta afiliación con los aristócratas de la época, pero llega al poder por una situación algo particular, ¿no? Billinghurst es un candidato del pueblo. En su campaña, ¿no? En su campaña electoral, pues él se vende como el candidato del pueblo, como que vota por él, ¿no? Porque su contrincante era un aristócrata llamado Antero Aspíllaga, un hombre ricachón, ya, recontra ricachón. Entonces Billinghurst se ayudó de eso, ¿no? Billinghurst sacaba su pancarta donde decía, si votas por Aspíllaga, te van a vender un petipán y carísimo. ¿No? Si votas por mí, te voy a vender un pan baguette así grandazo, ¿no? Así como le gusta a los peruanos, bien grande y bien baratito. Desde ahí salió su apodo de pan grande. Y ya, pues, ¿no? Se vendió bastante, hizo muchas promesas que después va a tener que cumplir. Y el día de las elecciones, los Billinghurst Lovers, ¿ya? Los Billinghurst Lovers fueron a las mesas de votación
y comenzaron a romper las ánforas y a romper todo. Entonces tú entenderás que eso generó pues todo un desorden, toda una alteración. El Congreso dijo acá, si no hacemos algo, esto va a generar problemas peores porque ahí tiene gente, este gordito y no sé. Entonces, para evitar un desorden así social, ¿no? Ya el Congreso dijo que gane el gordito, pues, ¿no? Ganó Billinghurst, ¿ok? Ya en el poder, Billinghurst reglamentó el tema de las huelgas, porque mira, antes las huelgas no eran permitidas, ¿ah? Entonces, ahora sí, ¿no? Pues es una huelga, tú has visto, ¿no? Afuera del Ministerio de Trabajo, cualquier institución, tú ves a los trabajadores que están ahí con sus pancartas todo el día y nadie los puede votar, nadie le van a decir, oye, griten más despacio, o sea, nada, pues, ¿no? Porque es un derecho. Pero claro, hay un reglamento también en eso. Entonces, se reglamenta el tema de las huelgas, se establece la jornada laboral de 8 horas, pero solamente para el tema del Callao. Según dicen, esto fue como una prueba piloto para poder ver si es que realmente la medida, digamos que saciaba o de alguna forma era una solución. Quizá no lo era, entonces el camino era otro. Entonces, más o menos con esa intención se comenzó con la zona del Callao. Ahora, Billinghurst no era un santo. Billinghurst ya estaba tramando disolver el Congreso. Entonces el Congreso fue más rápido de él y lo derrocaron. ¿Ok? Entonces Billinghurst deja el poder, el Congreso busca a este personaje militar, Óscar Raimundo Benavides, y lo llevan al poder. Entonces ahí tienes a Benavides en su primer gobierno. Primer gobierno que es fatídico, ¿no? Su segundo gobierno igual, porque ambos gobiernos coinciden con el inicio de las guerras mundiales. En el gobierno de Billinghurst vamos a ver que entra con eh, el apoyo del Partido Civil y comienza la Primera Guerra Mundial. Y también dos cosas más que no están acá, pero que también sucedieron en esa coyuntura ahí nada más. Se funda el Canal de Panamá y también llega al Perú la IPC, la International Petroleum Company. ¿Ok? El segundo gobierno de Pardy Barreda para 1915 significó para nosotros años de bonanza económica por el aumento de las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. Caucho, pues algodón, azúcar, minerales, ¿no? Fueron los recursos que más se vendieron, aumentando pues la cantidad también, ¿no? En el tema de las exportaciones que se hicieron. Y eso mejoró la economía, sobre todo a la clase empresarial. Con respecto al Imperio Alemán, tenemos problemas diplomáticos, ya que el Imperio Alemán, tú sabes que estaba, pues, ¿no? En esta guerra contra los aliados y decretaron la guerra submarina. Entonces, nuestro barco llamado Lorton fue hundido, siendo confundido, ¿no? Porque obviamente nosotros no teníamos nada que ver en esa guerra, pero por una confusión también fue hundido, entonces nosotros reclamamos, pero no se nos respondió, ¿no? O sea, como que nos ignoraron. Entonces ya está, pues, ¿no? Eso fue lo que nos generó una situación, ¿no? Eh, con el Imperio Alemán, ¿no? Rompimiento de relaciones diplomáticas. El tema de las 8 horas a nivel nacional se logra con Barreda, también con el reglamento de trabajo de las mujeres y los menores de edad, que mira, ¿no? En esos años trabajaban, ¿ah? No solamente en el Perú, sino en el mundo. Y sabe, seguro que ustedes eso ya lo han leído, ¿no? Pero los menores de edad, y así como dice ahí, ¿no? Porque ahí no dicen niños, dicen menores de edad. Es porque los niños antes no se les consideraba niños, o mejor dicho, no se hablaba de esto, de todo este conjunto de derechos que hoy en día se les da, se les entrega a la población infantil, ¿no? Y en ese entonces no había ese tipo digamos, de concepto de niñez, ¿no?
en el que el niño tiene que estudiar, jugar, ¿no? Vivir su infancia, ser protegido por el papá, la mamá, las condiciones, ¿no? Recreación, vestimenta. No había nada de eso. El niño era simplemente considerado como un adulto, pero en versión pequeña, y así lo demuestran. Hasta el mismo arte lo retrata de esa manera, ¿no? Las pinturas, por ejemplo, hablan así de niños vestidos como adultos y ya está. Entonces, se reglamenta o es igual, se reglamenta. Y bueno, pues decir que esta ley de 8 horas, ¿no? A nivel nacional fue el triunfo de la lucha obrera, ¿no? Fue el triunfo de ellos después de tantos años reclamando a los diferentes gobiernos que se dieron no por una voluntad innata o propia, sino fue por también un acuerdo con la clase empresarial, con los grupos de poder, ¿ya? Que al final vieron que sus intereses se estaban perjudicando por las constantes huelgas, ¿no? Y reclamos y, no sé, paros que hacían los trabajadores de las empresas. Y se estableció también la libertad de cultos y el levantamiento de Rumimaki en la Sierra Sur del Perú. Estamos hablando de un sargento, ¿no? Del ejército peruano, que fue enviado a la sierra, ¿no? Y ahí este personaje, Teodomiro Gutiérrez Cueva, conoce, ¿no? La situación de estas, de estos indígenas a los cuales se les arrebataba sus haciendas por parte de los gamonales. Y Rumimaki lidera, ¿no? Una rebelión en Chucuito, en Puno, pero al final su lucha quedó, fue derrotada, ¿no? Y más que eso, su imagen también fue vista, fue manchada, ¿no? Con las acusaciones que sus enemigos le hicieron, obviamente, ¿no? Para desprestigiarlo acusaciones como que él era en realidad un traidor, ¿no? Que no tenía una motivación propia de defender los derechos de los indígenas, sino más bien intereses políticos para poder arrebatar territorio del sur al Perú. Y ese tipo de ideas que generaron, ¿no? Un debilitamiento a su lucha. Y posteriormente él fue, pues, fue encarcelado, ¿no? Y posteriormente no, su final no se sabe con exactitud, ¿no? Em, También nada más para finalizar ahí, recordar que el tema de la expropiación de las haciendas tenía que ver con el contexto mundial de la guerra, ¿no? Que durante esta Primera Guerra Mundial había toda esta gran demanda por recursos, la lana, por ejemplo, gamonales, estaban pues en esa constante búsqueda de más tierras, ¿no? Para convertirlas en zonas laneras y por eso le arrebataban las tierras a los indígenas con apoyo, ¿no? De la clase militar y del partido civil. Muy bien, ahora sí vamos con el oncenio de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, cuando llegó al poder por primera vez, rompió con el partido civil. Entonces, cuando este señor quiso postular por segunda vez en 1919, él sabía mejor que nadie que los civilistas no le iban a aceptar su triunfo si es que ganaba, ¿no? Porque él puede decir, yo tengo mucha gente que está conmigo, yo voy a ganar los votos, ¿no? Digamos que mi elección puede ser limpia, pero ¿los civilistas van a permitir que gane? La respuesta es no. Entonces Leguía, un poco ya analizando esa situación, él da un golpe de Estado al presidente Pardo Barreda, ¿no? Ese golpe de Estado para asegurar su triunfo. Entonces estamos hablando de un gobierno civil, sí, es un gobierno civil, pero es un gobierno autoritario también, un gobierno vertical, un gobierno donde él tenía comprado a todo, ¿no? Tenía comprado al Congreso, los ministerios, la prensa la silenciaba. Era así, con esas características. Supuestamente, pues quiso modernizar el Perú, pero todo disfrazado por una gran corrupción. En fin, entonces hubo este concepto de patria nueva
que fue difundido por Mariano Cornejo y que Leguía lo tomó, ¿no? Tomó el nombre y lo utilizó para designar a su gobierno. Lo llamó así, ¿por qué? Porque Leguía dijo que lo anterior a él, ¿no? Lo que fue la República Aristocrática, fue un daño para el Perú. Un daño en la medida en que la población estuvo marginada, que solamente gobernaron esas pocas familias y que no hicieron nada porque los problemas sociales fueron muy agudos, ¿no? La población indígena reclamando por la sierra, la población, la clase obrera, ¿no? Reclamando acá en Lima. Entonces, para él fue un pésimo periodo, ¿no? De muchos problemas. Entonces, él daba a entender que su gobierno iba a ser algo diferente, algo distinto. Entonces, para él encajó bien ese concepto de la patria nueva, que él mismo lo difundió durante su gobierno. El gobierno de Leguía tiene total apoyo o dependencia con el capital norteamericano y en características, el partido civil, pues ya eso de ruptura ya se había dado antes y básicamente aquí fue dejar de lado al partido civil. Los civilistas perdieron su influencia en la vida política, pero se mantuvieron en la vida económica, ¿no? No hay que combinar una cosa con la otra, ¿no? A nivel económico mantuvieron ahí su presencia, pero a nivel político fueron excluidos. Quienes iban a ser integrados, ¿no? Son la clase media. La clase media, ¿por qué? ¿Cómo? Porque recuerdan que la reforma electoral de Pierola estableció que solo votaran los alfabetos. Entonces, alfabetos en el Perú, la clase media, pues, la clase indígena era analfabeta y la clase obrera también, ¿no? A pesar de algunos esfuerzos, ¿no? De escuelas nocturnas y todo eso, pero en sí el grueso de la población era analfabeta. Los que sí eran letrados y con profesión y todo eso eran la clase media. Entonces la guía los va a tratar de beneficiar, ¿no? Para conseguir su voto. ¿Ya? Y eso tú sabes que en la historia peruana se va a volver muy recurrente, ¿no? Buscar votos por medio de promesas, por medio de, no sé, de favores, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Estamos hablando de un régimen populista. ¿Por qué populista, profesora? Porque el discurso de Leguía, su discurso nada más, ¿verdad? Como quien dice, las palabras se las lleva el viento. Su discurso es prometedor, es como que yo voy a, no sé, voy a darle importancia o reivindicaciones a la población indígena, ¿no? Y es eso nada más, pues, ¿no? Discurso, promesas, porque en la práctica no hay medidas, ¿no? No hay medidas que te digan, mira, hizo esto, ¿no? Y tuvo estos resultados y mejoró acá, y, ¿no? No hay nada de eso en realidad, no hay nada de eso, ¿ya? Y la modernización e inserción a la economía mundial viene por nuestro apego con el capital norteamericano. Esto del capital norteamericano se entiende por el contexto mundial, ¿no? Al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la nueva potencia del mundo, dejando atrás a Inglaterra. Entonces, aquí en el Perú, esa dependencia también fue bastante fuerte durante los años del encenio y nos benefició por un lado, ¿no? No hay que decir que no, nos benefició porque si hay algo que podemos reconocer del gobierno de Leguía es que modernizó Lima, ¿no? Las principales ciudades de la costa, bueno, sobre todo Lima, pero algunas ciudades de la costa también. Y esa modernización, pues, Leguía lo hizo con dinero prestado, ¿no? Todo puros empréstitos que el Perú hizo y también para atraer al capital extranjero, ¿no? Y eso se entiende, ¿no? Eso se entiende porque si tú quieres modernizar, ¿no? Al Perú, necesitas la inversión privada. Pero la inversión privada solamente llegará cuando las condiciones sean idóneas. Y para eso el Perú tiene que mostrar, ¿no? Cierta capacidad, cierta, de repente, condiciones con miras a eso es que Leguía pues moderniza nuestra ciudad de Lima, convirtiéndola o queriéndola convertir en una ciudad cosmopolita, en una ciudad tan moderna como París o Nueva York o esas ciudades que en ese entonces pues eran las más importantes del mundo.
El gobierno de Leguía no deja de ser autoritario. Llegó al gobierno, como te dije, con un golpe de Estado. Lo primero que hizo fue cambiar la constitución, así completa la cambió, y luego la fue cambiando, pero por solamente artículos. ¿Ya sabes por qué? Porque, por ejemplo, en la constitución de 1920, él dice que la elección como, o sea, el tema de la elección del presidente va a ser por 5 años, ya no 4 como antes, ¿no? Y que no va a haber derecho a reelegirse. Pero luego, ¿no? En 1924, cuando él saca una nueva, o sea, cambia el artículo de la Constitución, él ahí plantea que sí hay reelección. Y en la Constitución de 1929, él otra vez plantea, o sea, va cambiando, va jugando con los artículos para que él pueda reelegirse una y otra vez, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo podía hacer, profesora? Se supone que un presidente no puede meter mano en la Constitución. Leguía sí podía porque tenía todo el Congreso manipulado por él, pues. La Constitución de 1920, por ejemplo, trae el mandato presidencial por 5 años. Se reelige al presidente y también se reelige al Congreso. ¿Ya? Eso es algo que también se uniformiza, ¿no? Cada 5 años presidente y Congreso. Si el Congreso no da el voto de confianza, los ministros deben renunciar, algo que también con lo cual se sigue hasta ahora. Desaparición de las municipalidades. Durante el gobierno de Leguía, los municipios fueron, ¿no? Dejaron, o sea, se inhabilitaron, se podría decir, ¿no? Y todo estaba en manos del poder central. Entonces ahí ya se corrobora una vez más, ¿no? Lo de su régimen autoritario. Y bueno, algunas garantías constitucionales también surgieron en su gobierno, sobre todo para los gobernantes. En cuanto a los partidos de masas, los partidos populares, estamos hablando del Partido Aprista, bueno, el APRA y el Partido Socialista. Sin duda el APRA va a ser el más controversial. Fundado en México, luego exportado al Perú, es un partido, fue fundado por Raúl Aya de la Torre. Estamos hablando de un partido que busca formar un frente único de trabajadores a nivel de toda América Latina. ¿Para qué tú dirás, no? ¿Para qué los trabajadores, los intelectuales, para qué tienen que unirse, no? Junto con la clase media. ¿Por qué o para qué? Para hacer frente al imperialismo yanqui, para poder hacer frente al poder, ¿no? Que significaba Estados Unidos y luchar también con los gobiernos aristocráticos de la época. Entonces, para eso era esta idea de alianza, ¿no? Que el APRA proponía. Entonces, los enemigos de la clase trabajadora, según el APRA, es el imperialismo norteamericano, también la clase aristocrática, ¿no? Es otro enemigo. Y como programas, ¿no? Para cambiar esto, la nacionalización de tierras, de las industrias, entre otras cosas más, ¿ya? Pero como te digo, un poco de estos ideales son más como a nivel macro, porque el partido aprista o el APRA fue un partido continental, tenía llegada, tenía pues un programa impulsado no para el Perú, sino para América Latina. Ya después, ¿no? El partido aprista acá en el Perú va a tener una acogida muy, muy significativa, muy grande, y su programa se adecua ya a las particularidades del Perú nada más, ¿no? Pero cuando surge el Partido Aprista surgió con estas ambiciones proyectadas a escala continental. Ahora, por otro lado tienes el Partido Socialista fundado por José Carlos Mariátegui. Estamos hablando de un tipo de marxismo que no es el común, que no es el tradicional, o sea, no tiene que ver con lo que dijo Marx o Engels. Por eso se dice que es no ortodoxo. ¿Por qué? Porque es más bien una versión condicionada, adecuada a la realidad peruana, que no es la misma que obviamente la de Europa, no, no, no es la misma. ¿Ok? Es un partido de clase obrera en alianza con los campesinos para también contrarrestar
¿no? Al sistema capitalista. También, pues, que vendría a ser como representado en los intereses, ¿no? Imperialistas, ¿ya? Son los dos partidos que en los siguientes años van a llevar la escena política nacional y durante varios años también van a ser atacados, ¿no? Por los grupos de élite, de tal forma que la llegada al poder por parte de ellos es algo que va a esperar mucho todavía, sobre todo el partido aprista, ya que una y otra vez fueron perseguidos e ilegalizados por los diferentes gobiernos de la época. A nivel económico, como decíamos, tenemos al partido, bueno, al partido no, sino que tenemos la dependencia con Estados Unidos a través de empréstitos y también a través de inversiones, ¿no? Muchas de las empresas que llegaban al Perú eran empresas norteamericanas y eso también generaba una mayor dependencia. Esta dependencia nos va a llevar a la firma del laudo de París con la IPC. Estamos hablando de esta empresa, del International Petroleum Company, la cual era una empresa que había llegado al Perú para poder explotar el petróleo de la hacienda La Brea y Pariñas, la cual para los peruanos se convirtió en todo un problema. Un problema, ¿por qué? Porque la anterior empresa, la London Pacific Petroleum, durante mucho tiempo no nos había pues pagado los impuestos correspondientes por la extracción, venta, ¿no? Explotación del petróleo. Y cuando la IPC cambió, le compró los derechos, pues la IPC también se ganaba la deuda que la London estaba dejando. Pero la IPC, al igual que la London, tampoco ¿no? nos pagó o no nos pagaba esa deuda pendiente y lo peor es que tampoco se hacía cargo de los nuevos impuestos que estaba generando. Y lo que es peor, peor, es que ni siquiera había un contrato legal con el gobierno peruano donde pues se establecieran las cosas, ¿no? Digamos, claras de cuánto siquiera es lo que mide la hacienda, ¿no? Y por cuántos, digamos, lo que se llama eh, eh, cuál es el espacio, ¿no? Que digamos que la IPC está alquilando o comprando para a partir de ahí poder cobrar los impuestos correspondientes. O sea, todo eso estaba totalmente confuso, todo eso era pues algo ensuciado de corrupción. Y para los peruanos lo peor significó pues esta situación del gobierno de Leguía de firmar con la IPC este acuerdo fuera del Congreso, ¿no? O sea, no, esto no es algo que haya sido ratificado por el Congreso, porque recuerda que el Congreso estaba manipulado por Leguía también. Entonces queda como un laudo donde la IPC fue exonerada de pagar impuestos al Perú por 25 años, lo cual solamente viene a demostrar la dependencia y la corrupción que se vivía en este gobierno. El gasto público, ¿no? El dinero que nos prestamos sirvió para modernizar la infraestructura productiva. Hay obras de irrigaciones, hay infraestructura vial, hay, ¿no? Avenidas, calles, plazas, edificios, hoteles. Hay mucho de eso, ¿ya? Mucho de eso, pero como bien dice, en las zonas urbanas, sobre todo en Lima, ¿ya? En el tema social, se legalizan las comunidades campesinas y se crea la Oficina de Asuntos Indígenas. Bueno, es eso, ¿no? Es eso, la legalización de las comunidades campesinas, pero fue en teoría, ¿no? Fue en teoría porque los indígenas siguieron con muchos problemas que no lograron solucionarse y que, bueno, van a quedar postergados, ¿no? Para los siguientes gobiernos, que los veremos todavía, ¿no? Vamos a ver en los siguientes gobiernos la siguiente semana todos los problemas que en el campo, en las provincias se siguieron generando. O sea que no se resuelve nada, ¿no? Con estas iniciativas del oncenio, ¿no? La ley de conscripción vial fue la ley más, de repente, la más odiada por todos los peruanos, ¿no? En nuestra historia, porque puso a trabajar a toda la población adulta en las calles, remodelando las carreteras, las avenidas y de manera gratuita reparando los caminos del Estado y todo eso, ¿no? Y bueno, fue una ley tan impopular que cuando acabó el gobierno de Leguía fue por Sánchez Cerro, fue
derogada esa ley. Se coincidió con la celebración del primer centenario de la independencia, por lo cual el Perú lo celebró a lo grande, se podría decir, ¿no? Así con muchas ceremonias, fiestas, desfiles, mítines, qué sé yo, ¿no? Toda una gran celebración y también pues recibimos saludos y regalos por diferentes, este, digamos, países que nos enviaron obsequios, ¿no? En celebración de esta fecha tan importante para nosotros. Ahí tenemos, ¿ok? En el aspecto internacional tenemos dos tratados, uno con Colombia, que es el Tratado Salomón-Lozano, en el cual se nos quita territorio o entregamos territorio amazónico al país de Colombia, lo que se conoce como el trapecio amazónico, que incluyó a esta población, a este puerto loretano de Leticia, el cual más adelante genera pues una guerra con el país de Colombia. Y en el caso de Chile, se firma el Tratado de Lima, también conocido como el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, en donde, bajo digamos, la intermediación de Estados Unidos, logramos una solución que fue recuperar Tacna y que Chile se quede con Arica. Y también Chile nos pagó una indemnización a nosotros, ¿no? Con la intervención de Estados Unidos. El final del oncenio llega cuando Leguía, pues, su gobierno va a caer por el tema, sobre todo internacional, a causa de la caída de la bolsa, de todo lo que generó, ¿no? Lo que se conoce como la Gran Depresión capitalista. Digamos que gracias digamos, a la dependencia que teníamos con Estados Unidos, nos afectó muchísimo, ¿no? Esta crisis económica que se había generado en ese país y nuestras inversiones fueron retiradas acá del Perú, ¿no? O sea, las inversiones norteamericanas fueron retiradas, muchas obras quedaron inconclusas, abandonadas, muchas de repente empresas que también cerraron, ¿no? Porque quebraron y muchos bancos también que tuvieron que cerrar. Entonces, toda esa situación económica generó problemas sociales, ¿no? Y el golpe de Estado de Sánchez Cerro se justificó, ¿no? En esa situación para poder reclamar el poder, derrocando a el señor Leguía y pues encerrándolo hasta su muerte, ¿no? Leguía fue el único presidente del Perú que murió en prisión. Y así surge el tercer militarismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos la línea de tiempo y por aquí les voy a dar las claves, ¿ya? Aquí tengo las claves, así que por favor anotan las claves. En la número uno marcan la A de avión, en la número dos marcan la C de casa, en la número tres la C de casa, en la cuatro la E de enano y la 5 la B de barco. ¿Listo? Dejamos de compartir y volvemos aquí. Listo, ya está. Listo, chicos, disfruten su recreo, descansen y nos vemos el siguiente lunes. Gracias, cuídense mucho. Todo bien. Bye bye. Nos vemos. Chau, chi. Chau, chao.